Buenos días, soy Sergio Saz Martínez, profesor en la Universidad de La Rioja y voy a presentar mi presentación cuyo título es Evaluación de las funciones ejecutivas en el ámbito escolar, pruebas de ejecución versus cuestionarios. Este trabajo está ubicado dentro de la línea de trastornos del neurodesarrollo y funciones ejecutivas. Este es el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación. Para comenzar, cabe destacar que el diagnóstico de alta capacidad intelectual es un proceso esencial para la atención y adaptación a la diversidad en este colectivo, en tanto que permite obtener la información necesaria para guiar este proceso actuando como punto de partida. Las últimas décadas traen consigo la reinvención de los protocolos clásicos en el diagnóstico de alta capacidad intelectual, los cuales se implementan en la realidad escolar con paso lento pero firme. El modelo clásico de evaluación psicológica, heredero de las perspectivas teóricas de los padres fundadores en el estudio de la inteligencia, tiene una clara influencia psicométrica, entendiendo que el diagnóstico de alta capacidad intelectual puede ser abordado en exclusiva mediante instrumentos de inteligencia y la definición de puntos de corte fijos que diferencian la puntuación típica y la población con alta capacidad intelectual en función de la puntuación obtenida. Por ejemplo, en los instrumentos de inteligencia se ha considerado 130 el punto de corte clásico entre la alta capacidad y la población típica. En cambio, las perspectivas contemporáneas entienden que el diagnóstico de alta capacidad intelectual debe de tener en cuenta otros constructos y dimensiones complementarios, como lo son la creatividad o las funciones ejecutivas. Asimismo, consideran que el diagnóstico es un proceso complejo, por lo que se rechaza el empleo de puntos de corte fijos en el diagnóstico, como el 130 mencionado anteriormente, entendiendo que la manifestación de alta capacidad intelectual refleja un amplio abanico de manifestaciones. Bien, dentro de los constructos complementarios a la inteligencia psicométrica, las funciones ejecutivas ocupan un lugar destacado dentro de la conceptualización de la alta capacidad intelectual. Este argumento se ve respaldado por la enorme capacidad predictora de las funciones ejecutivas con relación al rendimiento superior, incluso a lo mostrado por la inteligencia psicométrica. Sin embargo, la propia conceptualización de alta capacidad intelectual es objeto de debate entre aquellos modelos que defienden que es un constructo unitario con un componente jerárquicamente superior, que algunos han identificado con el ejecutivo central de la memoria de trabajo. Por otra parte, los modelos multicomponente destacan la existencia de varios componentes ejecutivos teóricamente independientes. En, en ambos casos, la definición del componente o componentes de las funciones ejecutivas refleja enormes discrepancias. La literatura científica ha respaldado al modelo de Diamond de 2013 como la aproximación más acertada al, al estudio de las funciones ejecutivas debido a su carácter parsimonioso y a los resultados experimentales favorables. Este modelo defiende la existencia de tres componentes ejecutivos básicos, que pese a su naturaleza independiente están estrechamente relacionados, siendo estos la base sobre la que se construyen otros procesos cognitivos de alto nivel, como el razonamiento o la planificación, mediante la combinación de los componentes ejecutivos básicos. Bien, volviendo a los componentes ejecutivos básicos de este modelo, según Diamond son la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la inhibición, siendo tres en total. Bien, a su vez, la evaluación de las funciones ejecutivas refleja amplias discrepancias en función de las medidas empleadas. Destacan dos grandes categorías de instrumentos, cuestionarios, siendo algunos de los más relevantes el EFI, el BRIEF o el FAB. También destacan en el ámbito español el LURIA o el Cumanin. Y por otro lado están las pruebas de ejecución, como el EMBAC, los cubos de Corsi, el test de Stroop o la torre de Hanoi. En la esquina inferior se muestra una representación de la torre de Hanoi, mientras que ligeramente por encima se representan los cubos de Corsi. Bien, este trabajo se ve guiado por dos principales objetivos: la comparación entre cuestionarios y las tareas de ejecución en el diagnóstico de alta capacidad intelectual y el estudio de sus implicaciones en alta capacidad intelectual, viendo en este último qué tipo de instrumentos son más favorables en qué tipo de condiciones, con el fin de optimizar el proceso de diagnóstico psicopedagógico escolar. Bien, en cuanto a la metodología empleada, este trabajo se ajusta a los estándares de una revisión narrativa, donde se abordan
los problemas o problema estudiado desde sus bases teóricas. Para llevar a cabo este proceso de revisión se priorizaron las fuentes más actuales y de mayor relevancia, así como las contribuciones reportadas en revistas de alto impacto. Bien, los resultados reflejan que tanto cuestionarios como pruebas de ejecución son, en términos generales, instrumentos adecuados para medir las funciones ejecutivas en el colectivo de alta capacidad intelectual, aunque se obtiene de forma generalizada un mejor resultado en las pruebas de ejecución, que en el caso de alta capacidad intelectual se, se mantienen, no se producen en este aspecto diferencias respecto a la población típica en cuanto a la utilidad de este tipo de instrumentos. Bien, volviendo a la naturaleza de las pruebas de ejecución, cabe destacar en primer lugar sus ventajas, siendo en primer lugar una adecuada fiabilidad y objetividad en sus resultados, así como la posibilidad de definir con mayor acierto perfiles específicos de la expresión de las funciones ejecutivas y también la posibilidad de llevar a cabo un seguimiento evolutivo, en tanto que el efecto de aprendizaje no genera grandes cambios en las puntuaciones debido a la complejidad de estas pruebas. Como contraparte de su empleo destaca su limitada validez ecológica debido a su carácter artificial y la necesidad de que el aplicador o aquella persona que aplique este instrumento esté muy formado en este tipo de pruebas para poder garantizar una correcta ejecución. Por su parte, los cuestionarios presentan como principales ventajas una elevada validez ecológica y una aplicación sencilla y económica, debido a que no hace falta formadores realmente especializados. Como aspectos negativos destacan su limitada flexibilidad, así como la existencia de sesgos en la respuesta que pueden alterar la validez de los resultados. Bien, en la discusión cabe recoger lo reflejado en los resultados, siendo esto la superioridad de las pruebas de ejecución sobre los cuestionarios para evaluar las funciones ejecutivas tanto en la población típica como en la población con alta capacidad intelectual. Su empleo en el diagnóstico de alta capacidad intelectual se encuentra avalado por dos principales factores. La mayoría de las limitaciones mencionadas de las pruebas de ejecución son posibles de resolver de forma sencilla. Y por otra parte, la posibilidad de emplear versiones digitalizadas de estos instrumentos permite abaratar el coste económico y humano, en tanto que estas versiones permiten una aplicación colectiva, así como reducir ligeramente las demandas formativas del aplicador. A pesar de la utilidad de las funciones ejecutivas en el diagnóstico de alta capacidad intelectual, es importante remarcar que no se debe perder de vista el hecho de que éstas deben verse eh, complementadas con otro tipo de constructos en la evaluación psicopedagógica para poder emitir un diagnóstico fiable, completo y de calidad. Como conclusión, se establece que la oportunidad que supone el empleo de las pruebas de ejecución para el diagnóstico de alta capacidad intelectual aplicado a las funciones ejecutivas es un aspecto que no se debe dejar pasar debido a la oportunidad que supone. Así como también cabe remarcar su habilidad, en tanto que se ha demostrado que es posible aplicarlas en el ámbito de evaluación psicopedagógica escolar de forma eficaz, lo cual reafirma su utilidad y necesidad. Bien, estas son las referencias que se han empleado para esta exposición. Aquí se añaden más referencias empleadas para esta exposición. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que la presentación haya resultado de su agrado.